En un cementerio silencioso bajo un cielo gris de otoño en 1998, una niña de 12 años llamada Lucía se arrodillaba frente a una tumba recién excavada. Sus sollozos desgarradores resonaban entre las lápidas, un eco que parecía romper el aire quieto del lugar. Mientras sus pequeñas manos aferraban un ramo de flores marchitas que temblaban con cada lamento. Las flores, margaritas blancas recogidas del campo cercano, se deshojaban lentamente bajo la presión de sus dedos, como si compartieran su dolor. En la foto enmarcada sobre la lápida, el rostro de su madre, Clara, sonreía con una dulzura que parecía imposible en aquel paisaje de despedidas eternas. Un contraste cruel con la tierra removida y las velas parpadeantes que rodeaban la tumba. Lucía, con lágrimas corriendo como ríos por sus mejillas, gritaba una y otra vez con una voz rota, casi suplicante: «¡Ella vive todavía!». La escena era tan desgarradora que los pocos presentes, entre ellos un hombre de traje oscuro que se mantenía rígido como una estatua, con las manos temblorosas en los bolsillos, y una mujer de mirada perdida que se cubría la boca con un pañuelo empapado, apenas podían contener sus propias emociones. Pero lo que nadie sabía entonces era que esa niña, con su fe infantil y su corazón destrozado, estaba a punto de desatar una cadena de eventos que cambiaría todo lo que creían saber sobre la muerte, la esperanza y los lazos que trascienden lo imposible. Lucía había perdido a Clara apenas 2 semanas antes, en un accidente de tráfico que había sacudido a su pequeño pueblo de San Miguel, un lugar donde todos se conocían y donde las noticias viajaban más rápido que el viento. Clara, una mujer de 35 años conocida por su bondad infinita y su risa contagiosa que llenaba las calles los domingos por la mañana, dejaba atrás a Lucía y a su esposo, Javier, un hombre reservado que trabajaba como carpintero y que ahora parecía un espectro de sí mismo, perdido en un silencio que nadie podía atravesar. El día del funeral, mientras la lluvia caía como un lamento sobre el ataúd de madera pulida que Javier había construido con sus propias manos, Lucía se aferró a una idea que nadie más compartía, que su madre no podía haberla abandonado. «Ella me prometió que siempre estaría conmigo», susurraba la niña a quien quisiera escucharla, su voz apenas audible entre el murmullo de los paraguas y las oraciones del sacerdote. Los vecinos, con sus miradas cargadas de lástima, murmuraban que el duelo la había llevado a una fantasía, un refugio infantil para escapar del dolor. Pero para Lucía, cada detalle de su madre seguía vivo. El aroma de su perfume a lavanda que impregnaba la casa, el sonido de su voz cantando villancicos en diciembre aunque fuera julio, la calidez de sus abrazos que parecían envolverla como un escudo. Y así, cada tarde, tras las clases en la escuela rural, regresaba al cementerio con su mochila al hombro, repitiendo esa frase que se convirtió en su mantra, su ancla en un mar de tristeza: «Ella vive todavía». El pueblo, pequeño y lleno de tradiciones, observaba a Lucía con una mezcla de ternura y preocupación. Las ancianas del mercado le ofrecían dulces para animarla, mientras los niños de su edad la evitaban, incómodos con su dolor tan visible. Javier, por su parte, se sumía más en su taller, donde el sonido de la sierra intentaba ahogar sus propios pensamientos. Nadie sabía cómo acercarse a la niña, cuya insistencia en la presencia de Clara comenzaba a convertirse en un misterio que inquietaba incluso a los más escépticos. Una tarde, mientras Lucía lloraba junto a la tumba, colocando una vela más entre las flores, una figura elegante y desconocida se acercó con pasos lentos, pero seguros. Era Valeria Montenegro,
una millonaria de 60 años que había llegado al pueblo pocos días atrás, instalándose en la vieja mansión al borde del bosque, que llevaba años abandonada. Con su abrigo de cachemira gris perla y sus gafas de montura fina que reflejaban la luz tenue del atardecer, parecía fuera de lugar entre las lápidas cubiertas de musgo y los campos de flores silvestres que se mecían con la brisa. Valeria observó a Lucía en silencio durante un rato, su rostro impasible pero sus ojos brillantes, con una emoción contenida. Finalmente, se inclinó con una elegancia que contrastaba con la crudeza del momento, y le preguntó con voz suave, casi un susurro: «¿Por qué dices eso, pequeña?». Lucía, entre hipos y con las manos temblorosas, levantó la mirada y respondió con una convicción que sorprendió a la mujer: «Porque lo siento. Ella está aquí, lo sé. Puedo sentirla en mi pecho». Algo en la determinación de la niña, en esa mezcla de inocencia y certeza, tocó el corazón endurecido de Valeria, quien había perdido a su propia hija, Mariana, en un accidente hace más de 20 años, y nunca había encontrado paz. Sin decir mucho más, Valeria se enderezó, ajustó su bufanda y se marchó. Pero sus pasos parecían cargados de un propósito nuevo, como si la voz de Lucía hubiera encendido una chispa en su interior. Días después, Valeria regresó al cementerio, pero esta vez no venía sola. Acompañada por un equipo de expertos que incluía arqueólogos, médicos forenses y un abogado de aspecto serio, su presencia causó un revuelo inmediato. Los rumores corrieron como reguero de pólvora entre las calles empedradas de San Miguel. ¿Qué quería esa mujer rica con la tumba de Clara? Algunos la acusaban de sacrilegio, otros especulaban que buscaba un tesoro oculto, pero la mayoría no entendía qué motivaba a alguien de su estatus a involucrarse en algo tan personal. Javier, al enterarse, dejó su taller y corrió al cementerio, furioso, gritando que era una profanación intolerable. «Mi esposa merece descansar en paz», exclamó, enfrentándose a Valeria con los puños cerrados. Pero ella lo miró con una calma inquietante, sacando un documento oficial de su bolso que autorizaba la exhumación bajo la ley local. «Si hay la más mínima posibilidad de que esa niña tenga razón, lo descubriré», dijo con una voz firme que no admitía réplica. El pueblo se dividió. Los más religiosos la llamaban loca. Los más curiosos veían en ella una esperanza improbable, y Lucía, por su parte, observaba todo desde un rincón con ojos brillantes, como si supiera que algo extraordinario estaba por ocurrir. La noticia se extendió hasta los confines del pueblo, y para el amanecer del día siguiente, una pequeña multitud se había reunido alrededor de la tumba, algunos con velas, otros con cámaras, todos esperando el desenlace. La exhumación comenzó bajo un sol pálido de noviembre, con un frío que se colaba hasta los huesos. Los expertos trabajaron con precisión, abriendo la tierra con palas y cepillos, mientras el silencio se volvía casi opresivo. Lucía se mantuvo cerca, aferrada a la mano de una vecina que había accedido a acompañarla, sus ojos fijos en el ataúd que emergía lentamente. Cuando la tapa fue levantada con cuidado, un murmullo recorrió a la multitud como una ola. El cuerpo de Clara no estaba allí. En su lugar, encontraron un espacio vacío, salvo por un sobre sellado con su nombre escrito en una letra temblorosa que parecía grabada a mano con urgencia. Valeria, con manos que apenas podían sostener el papel, lo tomó y lo abrió frente a todos. Dentro había una carta de Clara, fechada 2 días antes del supuesto accidente, en la que explicaba con detalle que había fingido su muerte para proteger a su familia de una amenaza que no detallaba por completo, solo mencionando un nombre: Elías. Si estás leyendo esto,
Significa que logré alejar el peligro. Lucía, mi amor, siempre estaré contigo, pero debo desaparecer por un tiempo. Perdóname por el dolor que esto te causará. Javier, confío en que entenderás algún día, decía el mensaje, escrito con una tinta que se había corrido por las lágrimas de su autora. Junto a la carta, había una dirección en una ciudad lejana, a cientos de kilómetros de San Miguel, y una foto reciente de Clara, viva, mirando a la cámara con una mezcla de miedo y determinación, como si supiera que ese instante podría ser su salvación. El impacto fue inmediato y devastador. Javier cayó de rodillas, su rostro pálido mientras las lágrimas caían sobre la tierra removida, incapaz de procesar que su esposa había estado viva todo ese tiempo, que había planeado cada detalle de su desaparición. Lucía, en cambio, sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa temblorosa pero llena de alivio, como si la carta confirmara lo que siempre había sentido en su corazón. Valeria, con lágrimas en los ojos que contrastaban con su habitual compostura, tomó el control de la situación, organizando todo para llevar a Lucía y Javier a esa dirección. No descansaré hasta que estén juntos de nuevo, prometió, asumiendo los costos del viaje y coordinando con el abogado para que todo fuera legal. El viaje fue largo, un trayecto de varios días en tren y autobús, con paradas en pueblos desconocidos y noches en moteles polvorientos. Durante el camino, Javier apenas hablaba, perdido en sus pensamientos, mientras Lucía miraba por la ventana, imaginando el reencuentro con su madre. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, un lugar gris y ajetreado lleno de edificios altos y calles ruidosas, encontraron a Clara en un pequeño apartamento en un barrio humilde. Estaba demacrada, con ojeras marcadas y el cabello más corto de lo que Lucía recordaba, pero viva. Los abrazos fueron interminables, un nudo de llantos y risas que parecía no tener fin. Clara explicó, con voz entrecortada, que había descubierto por casualidad una red de extorsión que la involucraba por un error cometido años atrás, cuando trabajaba como contadora en una empresa local. Elías, un hombre peligroso que lideraba la operación, la había amenazado con hacerle daño a su familia si no cooperaba, fingir su muerte, con la ayuda de un amigo médico que falsificó los documentos con un riesgo que aún le hacía temblar al recordarlo. Fue la única forma que Clara encontró de alejar el peligro y darles a su familia una oportunidad de vivir en paz, un sacrificio que cargó en silencio durante meses. Pensé que sería temporal, que podría regresar cuando todo estuviera resuelto, pero cada día me costaba más volver. Cada día el miedo me ataba más a esa vida oculta, confesó con la voz quebrada, abrazando a Lucía con una fuerza que parecía querer compensar todo el tiempo perdido, sus lágrimas cayendo sobre el cabello de su hija. Las cicatrices emocionales, profundas como heridas abiertas, tardarían años en sanar, dejando marcas invisibles en cada uno de ellos. Pero la verdad trajo una redención inesperada, un lazo renovado entre madre e hija que parecía más fuerte que nunca, forjado en el fuego de la separación y la esperanza. Años después, en 2005, Lucía, ahora una joven de 19 años que estudiaba enfermería en la ciudad, con una determinación que reflejaba su pasado, reflexionaba sobre aquellos días oscuros, mientras paseaba por un parque cercano, el crujir de las hojas bajo sus pies, trayéndole recuerdos de los campos de San Miguel. Clara y Javier habían reconstruido su vida juntos, con esfuerzo y paciencia, mudándose a un pueblo más seguro, donde él abrió un nuevo taller que olía a madera fresca, y ella encontró trabajo como maestra, enseñando a niños con la misma calidez que alguna vez dedicó a Lucía. Valeria,
quien se convirtió en una especie de tía para Lucía. Seguía siendo una presencia constante, enviando cartas escritas a mano con palabras de aliento y visitándolos en ocasiones especiales como cumpleaños o navidades. Su figura elegante trayendo un toque de luz a sus vidas. La historia de San Miguel se convirtió en una leyenda local, susurrada en las noches de invierno alrededor de las chimeneas mientras el fuego crepitaba, un recordatorio de que a veces el amor puede desafiar incluso a la muerte, tejiendo un relato que los ancianos contaban con reverencia. Pero para Lucía, lo más importante fue aprender que su instinto, esa conexión profunda y misteriosa con su madre, que la guió en los momentos más oscuros, nunca la había engañado. Una lección que llevaba consigo como un tesoro. A veces, el corazón sabe lo que la mente aún no comprende, susurraba para sí misma, mirando al cielo. Si te ha conmovido esta historia, no te pierdas más relatos emocionantes en Lazos del Corazón. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cada nuevo episodio.